Muy buenas tardes, Hoy es momento de bienvenidas darle y la palabra. bienvenidos a En Persona. Estamos en un salón de Icares, son, según mi reloj, las 7:02 de la tarde. Estamos en directo en esta conversación en persona. Y antes de partir, quiero leer un fragmento de un poema del poeta chileno Enrique Lin, Monólogo del viejo con la muerte, que es una conversación que la voz, el hablante del poema tiene con un viejo que se está muriendo, en que de alguna manera hace un recuento de su vida. Y en un momento determinado, el hablante, el poeta, le dice al viejo, y bien, eso era todo. Véase usted de viejo, entre otros viejos de su edad, sentado profundamente en una plaza pública. Agita usted los pies, le tiembla un ojo, lo evitan las palomas que comen a sus pies el pan que usted les da para traérselas. Nadie lo reconoce, ni usted mismo se reconoce cuando ve su sombra. Lo hace llorar la música que nada le recuerda. Vive de sus olvidos en el abismo de una vieja casa. ¿Por qué pues no morir tranquilamente? ¿A qué viene todo esto? Basta, cierra los ojos. No se agite, tranquilo. Basta, 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 tranquilo. Aquí tiene la muerte. Monólogo del viejo con la muerte, Enrique Lin. Es un fragmento impresionante en donde de alguna manera el poeta logra tocar esa soledad, ese ensimismamiento, ese aislamiento de mucha gente mayor, esa soledad tan radical y ese olvido también. Y tenemos la suerte en Chile de que una directora muy joven fue capaz de entrar en el abismo de una casa vieja, como dice aquí el poeta, en este caso en un asilo de ancianos, entrar con delicadeza, con finura, para mostrarnos, no desde el voyerismo, sino que desde la contemplación, diría yo, desde la mirada atenta, esa soledad. Y ella es Maite Alberdi, directora de cine, la creadora de Agente Topo, que está nominada al Oscar. Maite, qué gusto tenerte aquí esta tarde, aquí en persona. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, algunos datos biográficos, me vas a corregir si me equivoco o no. Maite Alberdi tiene 37 años, tiene un hijo, es documentalista, licenciada en Estética y Comunicación Social, Dirección Audiovisual. Su producción filmográfica, 2011 El Salvavidas, 2014 La Once, 2016 Los Niños y 2020 El Agente Topo. También varios cortos, Carrete Down, Los Trapecistas, Los Peluqueros, Yo no soy de aquí y una obra de teatro en colaboración con alguien más, Living, entre otras cosas. Tú estudiaste en el Sagrado Corazón, tengo entendido, ese fue tu colegio, y tu infancia está marcada muy fuertemente por la presencia de tu abuela, casi como una segunda madre, que es una figura tremendamente importante en la película La Once, ¿no? Y me gustaría partir preguntándote un poco por tu infancia, para ver de dónde viene esta capacidad que hoy día es tan escasa, de primero de mirar el mundo de los viejos, de entrar ahí, y segundo, la capacidad contemplativa de tus documentales. Es decir, no son, son documentales que no están hechos con rapidez ni con premura y que tampoco buscan un espectador que un inmediatismo, una rapidez, sino que va como en línea contraria a la aceleración de nuestro tiempo. Entonces me gustaría saber si eso tiene alguna raíz en tu infancia, eres una niña contemplativa, ¿cómo era, Maite? No sé si era contemplativa. El otro día, ya que mencionaste el colegio, como que estaba haciendo las postulaciones de mi hijo al colegio, estaba pensando como en qué me marcó a mí el colegio y me acordé, y no me había acordado en años, que a mí como en la media, en el colegio nos llevaban una semana como obligatoriamente a vivir a un hogar de ancianos. Teníamos que dormir en el hogar de ancianos y Qué interactuar impresionante, con las personas mayores y, o sea, quedarnos, que era lo más fuerte a esa edad, que en realidad para uno era como, ¿cómo voy a dormir ahí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo sobrevivir? Y con tus amigas como que ibas armando vínculos con el lugar y creo que sí, me marcó quizás como para la normalidad en el cotidiano con estos espacios que uno esquiva, porque más que, claro, la vejez, yo tenía a mi abuela como parámetro, pero mi abuela era una vejez
llena de salud también, como que creo que hay distintos tipos, y desde la admiración total a mi abuela, que sí, está en la 11, pero quizás es completamente distinta a los mayores que vemos en el Agente Topo. Es, sí, como una mujer que vivió hasta el último día con deseo, que es lo que siempre digo, como el envejecer con deseo. Hay una frase de la Constanza Michelson que me encanta a mí, que dice, claro, ha aumentado la expectativa de vida, pero no el deseo de vivir. Como, es tremendo eso, sí. Como ver a una abuela que hasta el último día quería vivir, quería vivir, quería vivir, y que a mí se me olvidaba que estaba enferma, y que era súper activa, y que estaba súper feliz, y como desde ese modelo y desde esa normalidad con la maduración y el envejecimiento, yo creo que me crié con mi bisabuela en la casa también, como en esas casas grandes donde había mucha gente también, y con muchos hermanos, y con muchos tíos, y rodeada. Sí, rodeada. Y también mi abuela y mi mamá hacían algo que yo creo que tiene mucho que ver con mi oficio, que les gustaba salir a mirar. Como que mi abuela decía mucho como... a mi abuela le gustaba sentarse en la Gran Vía a mirar a la gente pasar. Y mi mamá elegía las playas como para irse a veranear más llenas de gente porque le gustaba mirar y escuchar conversaciones. Entonces para mi abuela y mi mamá no había nada más fascinante que sentarse a escuchar y mirar. Y como yo creo que me heredaron esa fascinación por el mirar a otros, y como mi mamá era buenísima para escuchar una conversación en un restaurante y empezar a proyectar la vida de lo que está escuchando, muy chileno también. Yo creo que en el Salvavidas es bastante eso, como en la playa hablan de los otros, hablan de los otros, hablan de los otros, y de lo que van viendo, y como te construyes un imaginario solo con esa imagen. Yo creo que eso me determinó, como el ver el valor en la observación pública. Y sigues teniendo esa curiosidad, esa sana curiosidad, digamos, por eso dije que no era voyerismo, sino que de mirar, de escuchar, de ir rescatando como retazos, pedazos de vidas de otros. ¿Cómo está cómo se da eso Es que yo creo que nos detenemos poco a mirar y a escuchar. Y yo tengo como que yo creo que de esa fascinación hice un oficio, y un oficio que se trata de, a partir, como con la excusa de la cámara, que si no tuviera la excusa de la cámara no entraría a lugares que jamás podría entrar. Tengo acceso a espacios íntimos y privados porque estoy haciendo una película, y puedo escuchar conversaciones y compartir con personas que no compartiría nunca. Y siempre digo, los directores de ficción dicen que ellos hacen películas para hacer una fábrica de experiencias para el espectador, y para mí el cine es una fábrica de experiencias para mí. O sea, yo vivo más vidas y más experiencias porque estoy entrando a estos lugares y conociendo el mundo y observando realidad y tratando de entender dónde estamos desde esa observación de lo micro. Es como cómo el micromundo finalmente te habla del mundo, cómo las grandes teorías están en las escenas cotidianas pequeñas. Hay una escena de los niños que está Andrés, que es uno de los personajes, como le están enseñando a usar una casa piloto. Y les dicen ya cómo barrer, cómo cocinar, cómo hacer la cama, no sé qué. Y Andrés se tira en la cama y le empieza a decir a la Anita y a la Berta, ¿me sirve un café, por favor, un cafecito, no sé qué? Y la otras lo miran y ya, y le traen el café, y como que lo empiezan a atender. Entonces como, ¿de dónde aprendió? ¿De dónde sacó eso? Pero claro, en esa escena como hay tantas cosas aprendidas en una acción. O no sé, en el Topo a mí me pasa que digo mucho, leí el statement o leo, claro, la información de las personas mayores son las que más se suicidan en Chile porque se sienten solas, que son las personas entre 80 y 90 años. Y te parece aberrante, pero eso es una cifra que solo la entiendo al observar ese cotidiano. O en el caso de los niños, claro, yo leía la información que decían, ya, las personas con síndrome de Down no se pueden casar y no pueden... O sea, y si tienen trabajos, se les puede pagar menos del sueldo mínimo. A uno le parece aberrante, pero si no ves el esfuerzo y no ves ese trabajo y no ves cómo está todo el mes ahí dándolo todo para que le paguen 30 lucas, como nunca vas a entender realmente esa cifra. Entonces, sí, discutimos mucho sobre los problemas políticos, pero no los observamos nunca desde adentro. Entonces, y nos quedamos como en lo discursivo, digamos. Nos quedamos en lo discursivo, nos quedamos en el número, nos quedamos en una información que no conocemos y que nunca ponemos en contexto. Como yo creo que esta observación te permite poner en contexto esas
ideas generales que nos hacemos de los espacios y de las cosas. En el mismo Agente Topo hay una escena que el detective le dice, bueno, están robando, como averigua quién está robando. Y sí, efectivamente hay robos. Y el Topo le dice como, sí, hay robos, pero la que roba es la Marta. Entonces el detective le dice, qué bueno, pillamos a la ladrona, es una rata. Y el otro dice como, no, no es una rata, es mi amiga y ella no sabe lo que hace, es como, no la puedes tratar así. Pero desde afuera, como claro, hay robos, hay una ladrona y no estás entendiendo como el contexto de cómo suceden esos robos. Y claro, puedes pensar que es un mal lugar porque hay robos, es un mal lugar porque sí, se cae la gente, es un mal lugar porque pasan cosas, los baños están sucios, pero eso es cuantitativo, no es cualitativo. Entonces solo la observación te da el contexto y la experiencia de análisis. Ahora, eso requiere, yo te decía al comienzo, una mirada atenta, requiere también una espera, es decir, esperar para que aparezca lo que está al otro lado, el otro, ¿no es cierto? El misterio del otro, de ese micromundo que tú estás observando, estar presente. Y por eso que a mí me sorprende una persona tan joven como tú que tenga esa capacidad de contemplativa, de espera, de atención, de dedicarle muchas horas a esto en un tiempo donde pareciera que nuestra atención está fragmentada. O sea, hoy día tenemos la posibilidad, podemos tener un anciano al frente, estar en una plaza, no mirarlo, o un niño, tenemos los aparatos que nos llevan a otros lados, digamos. O sea, estamos, como decía un filósofo griego antiguo, estamos presentes ausentes, ¿no? No sé qué te parece a ti. Conectados pero no vinculados, digo yo siempre. Claro. Sí, totalmente. Es como yo creo que solo el tiempo te da la comprensión del otro y solo el tiempo te permite conectarte con un otro que pensarías que jamás te vas a conectar. A mí siempre me pasa eso, que entro a filmar con un prejuicio sobre las personas, con un prejuicio sobre esas realidades que con el tiempo se va modelando, que con el tiempo me voy encariñando y que con el tiempo encuentro lugares de diálogos que jamás pensé que tendría y amores y cariños que jamás pensé que tendría, pero solo me lo da el tiempo y la paciencia. Lo que pasa es que efectivamente no generamos esos espacios para mirar y para sentarnos a dialogar con paciencia y tiempo con otros. Y para mí el tiempo da las identidades, como Sergio hace eso en el Agente Topo, le regala mucho tiempo, hace lo mismo que yo me siento muy identificada con él porque él se sienta a conversar 20 veces con la misma, 20 veces escucha las mismas conversaciones y en esa escucha que al principio él también estaba lleno de prejuicios, como entró y me decía, yo no me quiero sentar con ellas que tienen Alzheimer y me voy a volver loco y voy a terminar igual que ellas, como no. Y se va sentando, las va queriendo y se terminan transformando en sus mejores amigas y ellas le entregan mucho y él le entrega otra cosa y jamás pensó que le podía pasar algo así. Entonces, como estar abierto a esa experiencia desde el tiempo y la paciencia, pero que claro, no lo tenemos. Tú dijiste ahí el tiempo. Bueno, el tiempo es la materia del cine, es decir, si algo registra el cine es el tiempo. Bueno, el gran director ruso Andrei Tarkovsky tiene un libro que se llama Esculpir en el tiempo, o sea, la materia del cine, decía Tarkovsky, es el tiempo. Y me parece que tú has trabajado con esa materia. Sí, la materia del cine es el tiempo y quizá en el documental históricamente hemos asociado la temporalidad del documental al pasado. Y acá mi desafío temporal es el presente y que es difícil de atrapar también, porque yo estoy filmando y es una deriva, porque no sé a dónde va a terminar este tiempo o no sé nunca cuánto me va a tomar, que es un problema grande para los productores. Que es como yo parto una película y me dice, ya, pero ¿cuánto tiempo vas a filmar? Y yo, no sé. Entonces, pero necesito un cronograma y necesito armar un presupuesto. O en el caso de la 11, yo les decía, bueno, hasta el último día que estén sentadas en la mesa. Ya, pero ¿cuánto puede ser eso? Yo, no sé, 2, 5, 10, 20 años. Me encantaría filmar una película 20 años si puedo. Solo la realidad determina el tiempo y los procesos son largos. Y uno, en las novelas y en el cine, necesita narrativas con principios, medios, fin. Y la realidad no cambia en una semana. Entonces, si yo tengo la ansiedad de ir a grabar corto, sin tiempo, voy a ir a grabar el evento, que también pasa mucho, como ya sí, porque este día va a pasar algo, este día va a pasar, y como yo no sé cuándo van a pasar las cosas, entonces yo tengo que estar ahí con paciencia, esperando hasta que pasen, y hay días que no pasa nada, y para mí no es frustrante, es como
claro, tengo a veces una semana de rodaje y en una semana no grabé. Entonces, como un productor podría decir, bueno, perdiste 5 días. Como no, son 5 días que tengo que estar ahí esperando hasta que pase. Entonces... y tú tienes como a ver, la certeza de que la realidad te va a regalar algo, que algo va a ocurrir, ¿no? Tengo la certeza de que siempre hablo un concepto que me gusta mucho, que es de Philibert, que se llama programar el azar. Que Philibert dice que es un documentalista francés, que uno se investiga un lugar y sabe como cuáles son más o menos los patrones de comportamiento, eso va a volver a pasar. No sabe exactamente en qué momento va a pasar, pero va a pasar y tienes que estar ahí como esperando hasta que ese azar pase. Pero entonces lo que yo hago es que investigo mucho los lugares antes, sé cuáles son los patrones de comportamiento y sé más o menos qué estoy esperando y dónde lo estoy esperando para poder atraparlo con la cámara, pero hasta el azar tiene algún tipo de comportamiento. Lo aprendí, siempre doy el ejemplo del salvavidas, que claro, era el salvavidas de la playa Altavo, que es una playa muy peligrosa para bañarse, no apta para el baño, como bien sí, debes saber. Sí, iba cuando niño. Lo sé, yo también. Entonces, todos me decían, bueno, el Tao es la playa más peligrosa, las estadísticas de los marinos decían que es la playa donde más personas se ahogan junto con Cartagena. Y es como, ya vi, ¿cómo lo voy a hacer para grabar el momento en que mi salvavidas tenga que ir a rescatar a alguien? Es muy azaroso, como mi cámara no va a estar en ese momento. Y la playa del Tao es grande, entonces yo podía estar grabando el kiosco, iba a pasar en un minuto, no iba a estar. Entonces estaba muy problemada con cómo filmar la escena. Entonces me puse a estudiar, vuelvo a los números, me puse a estudiar las estadísticas de los marinos y me di cuenta que en la playa del Tao todos en los últimos 10 años se habían ahogado entre las 5 y las 6 de la tarde en el mismo lugar. ¿Ya? Entonces dije, bueno, como yo no voy a cambiar esto, pero yo me puedo parar todas las tardes, a las 5 y las 6 de la tarde, en ese mismo lugar. Y efectivamente el rescate fue a las 5:30 de la tarde, en el mismo lugar, y tenemos la escena porque la esperamos por 1 mes y medio. Entonces, claro, gente me decía, bueno, pero estás esperando que se ahogue alguien. No, no estoy esperando que se ahogue alguien. Sé que esa realidad tiene un patrón y estoy tratando de atraparla para comunicar eso y dar cuenta de eso, precisamente que está ahí y nadie hace nada tampoco con esa información. Entonces, hasta esa casualidad sí tiene un orden. Entonces, como observar para entender ese orden y con paciencia esperar. Y también hago una especie de casting como haría cualquier director. En el fondo, como yo parto de un tema y después voy a buscar personajes y entrevisto a mucha gente y buscamos. Y cuando encontramos un lugar y en investigación nos está dando mucho, como sin cámara al mirar, como confío que cuando esté con la cámara en ese lugar van a pasar cosas que quiero filmar y que quiero... Haces casting, atrapar. Pero de muchas personas, hace 170 y tanto creo, no sé cuántos salvavidas. En el salvavidas, que fuimos a todas las playas de Chile de norte a sur. Mauricio fue el segundo que entrevistamos, fue muy ridículo porque llegamos al final al punto de partida, pero entendiendo por qué era el mejor salvavidas para nosotros. Después de haber entrevistado a tantas personas, ¿cómo vuelves, cómo eliges ese? Porque al final me creo que uno está con una cantidad de información, cantidad de encuentros, eso pasa en las entrevistas. ¿Y qué te lleva a tomar la decisión por uno? Como fue con el agente Topo, pero ese parece que llegó el segundo o el tercero, no sé. A ver, hay algo como bien a veces irracional en las decisiones, como te pasa algo, como cuando dice el actor es. Yo creo que pasa un poco lo mismo con los personajes del documental, como te provoca algo. Pero a mí en el caso de Mauricio, pasando por todos los salvavidas que estaban trabajando en ese momento, fue el único que me dijo, el mejor salvavidas es el que nunca se mete al agua porque previene. O sea, todo el resto era como, se querían meter a nadar. Él realmente era un policía en la playa que creía que había que prevenir. O sea, y esa mentalidad, en contraste con su compañero de trabajo, que era al revés, que en realidad no hacía nada en todo el día y lo único que quería era irse a meter a los rescates, por supuesto, era un choque y era también muy ilustrativo de lo que yo quería representar temáticamente, que era este espacio de la playa donde todos quieren ir a liberarse de las normas del año, donde la gente va al Tao a veranear por 2 días y tienen a este tipo que al revés no trabaja en todo el año, tiene 2 años, o sea 2 meses en los que va a trabajar y lo único que quiere es imponer sus normas. Entonces tienes un veraneante desatado y un policía en la arena que quiere prevenir. Entonces este contraste
era único en comparación a los otros salvavidas y era muy de los pequeños espacios de poder para mí, como que él estaba como tratando de ejercer un poder y también era un gran personaje porque había una fricción total entre la apariencia y el fondo, o sea, era como un rasta hippie que la gente se acercaba a pedirle marihuana y era como acercarse a pedirle droga a un policía, o sea, es como que es este personaje que parece Bob Marley, pero no, entonces, claramente funcionaba también desde el prejuicio que uno tenía con esa imagen. Maite, a propósito de lo que tú decías de esta espera, hay mucho tiempo de espera, ¿no es cierto? Estar con la cámara, estar adentro del asilo de ancianos, adentro del lugar donde están los niños, de la película los niños Down, en la 11, adentro del domicilio, de los ¿cómo se llama?, los living. Sergio Larraín, el fotógrafo chileno, decía que él salía a buscar fotos en un estado de gracia y cuenta la historia de estas fotos famosas que toman el pasaje Estrelo en Valparaíso, en que va entrando una niña, justo otra después, está la sombra, la luz, pero hay que estar en un estado de gracia para que aquello que ocurra pueda ser registrado. ¿Qué te parece a ti eso si te sucede algo así? Sí, yo creo que hay que estar en un estado de gracia, me encanta, pero a mí me pasa que es más, no sé, yo siento que estoy en una realidad bastante repetitiva cuando estoy filmando y quizás es un estado de gracia constante, que como hasta que sí aparece y conocemos mucho los personajes que estamos mirando y aprendemos a filmar a cada uno como, para saber qué rescatar. Pero siento que el fotógrafo, claro, es distinto porque es como va a condensar en una imagen. Yo siento que yo tengo más posibilidades porque hay mucho que se construye también en la asociación, en el montaje. Entonces, como ese estado de gracia es como el momento. A mí me pasa que también construyo muchos momentos después y me dicen mucho como ¿qué haces con la repetición? Como que la repetición podría ser un problema, o cuando hago clases como que a veces los estudiantes me dicen como bueno, pero mis personajes hablan siempre lo mismo, están todo el día en lo mismo. A mí lo mejor que me puede pasar es que la gente esté repitiendo, porque a mí eso me permite en la edición armar escenas que parecen no repetitivas, pero que yo las pude articular desde esa repetición, que es lo que pasa en la 11, por ejemplo. En la 11 no hay ninguna escena que tenga unidad espacial y temporal. O sea, una señora dice una cosa y como está en primer plano, la otra contesta 2 años después, la otra responde 3 años antes y nos vamos moviendo en estos diálogos porque ellas todas las tardes repetían lo mismo y era como de nuevo, y como que a mí el director de foto me mira así como de nuevo y de nuevo se están riendo el mismo chiste. Además tenían algo genial que decían que la gracia de la amistad es que tú tienes que escuchar todas las cosas y todos los chistes y reírte como si fuera la primera vez, como que las amigas tienen que disimular y reírse de las cosas como si fuera la primera vez que lo escuchaban. Entonces tú dices, ¿están actuando esto? No, como están conscientes y lo están repitiendo. Y a propósito de actuar, esas amigas en este ritual, que es notable, que se realiza durante tantos años, rituales que ahora están desapareciendo con la cuarentena. O sea, la 11 es como un canto de cisne, casi un homenaje a algo que ya no se puede hacer ahora. Vista ahora es algo tremendo verla, y como que duele más. A mí me pasó un poco verla ahora. Sí. No sé qué te pasa con eso. Pensé lo mismo hace poco, como la 11 es una oda al ritual cotidiano, como lo importante que era para ellas servir cada plato, preparar cada té, como cuando les tocaba en la casa. O sea, hacían una fiesta de algo que era tan simple como juntarse con las amigas y era un rito que no se estaba valorando y se estaba perdiendo y ahora siento que lo volvemos a valorar porque como que ganas de poder sentarse en la mesa con las amigas y armar el puesto y esperar y gozar de sí, de ese ritual cotidiano, es como de parar, de parar en la vida con los amigos. Justamente hay un filósofo alemán de origen coreano bien conocido, Byung-Chul Han. Sí, la desaparición de los ritos. Que acaba de sacar este libro un poquito antes de la pandemia, pero ahora dice que esto se agravó, la desaparición de los rituales, como un elemento de nuestra cultura que a él le preocupa. Y él habla de la repetición en la desaparición de los rituales, como el mismo ritual tiene repetición y necesitamos mantenerlo por repetición y claro, y sin rituales no generamos las comunidades. Me gustaría que viéramos una escena de la 11 que
es una película, tú hablabas del presente, en que uno tiene la sensación, a diferencia de La Gente Topo, que son mujeres mayores, de la tercera o cuarta edad, porque esos nombres, a mí me carga esos tercera o cuarta edad, esos nombres como muy técnicos, ¿no? Muy técnico. Mujeres de una edad cierta, no de una cierta edad, decía un amigo mío. Mujeres de una edad cierta. Gente grande, me encanta. Gente grande. Gente grande. Vamos a ver ahora ese ritual, y creo que los que nos están siguiendo van a sentir esa emoción, esa nostalgia de lo que podíamos hacer antes de la pandemia y que tú lograste registrar y convertir en esta maravillosa película. Veamos esa escena de la película La Once, Maite juntos, aquí en persona, ellas mismas, digamos. A mí me pasó algo con ellas bien increíble, porque con todos los personajes yo tengo que pasar por lo menos 3 semanas, que asumo que son 3 semanas perdidas, hasta que se acostumbran a la cámara, y ellas desde la segunda sesión ya se acostumbraron, y yo creo que tenía que ver con que era tan importante la situación en que estaban para ellas, y como estaban en grupo, se les olvidaba la cámara porque estaban en diálogo con otras. No era cuando uno está solo con una cámara, está más consciente, o de a dos estás mucho más consciente y cuesta más, como me cuesta mucho más en las escenas, que hay pocos personajes que ellas que estaban haciendo algo en conjunto rápidamente se olvidaron. Lo único que nos complicó mucho y que el sonista como tuvieron que aprender era que ellas hacían harta conversación en paralelo en secreto. Entonces eran como 4 conversaciones en paralelo en la mesa. Entonces decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hasta que un día como que hablamos con ella y les dijimos, como traten de escucharse y de empezar a conversar. Entonces una de ellas, cuando estaban armando las conversaciones paralelas, empezaba a pararlas y decir como, por favor, escuchémonos. O sea, ellas siempre fueron mucho ellas a presentar la película, entonces ellas siempre contaban que desde que filmamos por primera vez se empezaron a escuchar porque antes no se escuchaban, como que estaban siempre secreteándose, pelando, como hablando en paralelo. ¿Cuánto demoró rodar esta película, este documental? El rodaje duró 5 años, grabamos 5 años por una vez al mes, cada vez que se juntaban. Sí. Qué impresionante eso. Sí. ¿Y qué te pasó a ti? Bueno, a cada espectador le pasa algo distinto. ¿Qué aprendiste tú? ¿O qué te sorprendió en esa realidad a donde te metiste como una detective? Después vamos a hablar de la vocación detectivesca también del documentalista, pero ¿qué te sorprendió a ti? Uy, tantas cosas. Mira, quizás voy a la escena que vimos, que es el cuaderno de economía doméstica del colegio. Ellas llegan, el cuaderno de economía doméstica, lo sacan en la mesa, y el cuaderno de economía doméstica tenía desde los presupuestos que ellas tenían que hacer para el hogar, cómo administrar la plata, hasta cómo ser una buena mujer, y ese era un curso del colegio. Y me pasó con ellas que yo las quiero mucho porque son las amigas de mi abuela, pero políticamente piensan muy distinto a mí. Sí, en muchos ámbitos, como pensamos muy distinto. Entonces, me costaba mucho enfrentar una película con personajes que no tenían mi ideología a los que yo le estaba dando cámara. Y eso es interesante, pero tú lo haces con cariño, respeto, tolerancia. Es decir, porque si no... Totalmente, claro, pero como quizás lo que aprendí fue, y mi abuela también pensaba muy distintas a ellas, como aprendí mucho de ellas, como el darse el espacio de discusión, como ellas conversaban y se decían las cosas, y al mismo tiempo en un punto como que ya sabían en qué momento parar, y aprendí con el tiempo, que eso es lo que digo, solo te lo da el tiempo, como a entender por qué piensan como piensan. O sea, para mí ese cuaderno de economía doméstica es determinante. O sea, estas mujeres que fueron criadas con esos cursos en el colegio, que no tenían derecho a voto cuando salieron del colegio, es como difícilmente van a pensar de otra manera. Entonces tengo que tratar de buscar los espacios en los que sí me puedo conectar. Hasta el día de hoy nos peleamos por política o nos decimos abiertamente las cosas y nos reímos, pero somos capaces de discutir, pero desde el cariño y desde el encuentro de estos puntos comunes que logramos con el tiempo y con escucharnos, y yo mirándola. Entonces yo creo que ese para mí es el gran aprendizaje con ellas como directoras también. Como... Hay uno de las cosas que se ha comentado en Chile, que hay una fractura generacional. O sea, claramente las nuevas generaciones tienen una mirada, incluso una mirada del pasado que no es la misma que la de las generaciones anteriores. Entonces sorprende que alguien joven sea capaz de rescatar ese pasado, pero sin aplicar una moral sobre ese pasado. No sé si me entienden, una mirada moralista. O sea, claro, porque si uno lo mira desde acá, todo es terrible. El ascenso del presentismo, todo es terrible si miramos todos con los ojos del presente. Sí. Sí. No, o sea,
creo que lo aprendí de ellas, como definitivamente, como dar, o sea, era muy desafiante porque yo presentaba el proyecto y todos me decían como, ¿y a quién les va a interesar? Me decían así, unas viejas cuicas tomando té. Y yo, ay, ¿qué hago? Como en realidad, ¿cómo voy a hacer que el público se conecte con unas viejas cuicas tomando té? Me decían, viejas cuicas de derecha tomando té. Sí, ya, ok. Y al final lo que pasó con la ONCE es que son las abuelas de Chile. O sea, no hay nadie que no se haya conectado con ellas precisamente porque las estamos viendo desde ese lugar, desde el lugar de la amistad, desde el lugar de la vejez, desde el buen morir también. Bueno, que para mí es lo el que tema de nos la película. enseña tu película que el prejuicio, ¿de cuánto nos privamos por el prejuicio? Porque todos somos prejuzgamos. Pero ¿cuánto nos quita el prejuicio para encontrarnos con otros distintos? Y ese es el drama de nuestros tiempos que vivimos cada uno encerrado en tribus cognitivas, bueno, sabemos las redes sociales, todo. Entonces, esta ONCE, yo sentí eso mismo, digamos. O sea, ¿cómo lograste con esas, lo que tú llamas viejas cuicas, que uno se encante con ellas, las quiera, las adore, porque son adorables? Sí, son adorables. ¿Ah? Son adorables. Y quizás pasa en todas mis películas, como yo lo siento muy presente también en los niños y en el agente topo, como te invitan a romper el prejuicio desde la observación con tiempo. Maite, en esta película es central tu abuela. Mm. Háblame un poco de ella. Tu relación con ella es casi como una especie de guía en tu vida, digamos, es un referente muy importante. Sí, mi abuela es un referente muy importante porque estaba muy presente. Era como mi mamá y mi abuela. Y mi abuela era una mujer como muy, bueno, como se ve en la película, como decía su opinión abiertamente, vivía feliz, como... sí, yo creo que eso principalmente, como siempre la vi muy, muy conectada y alegre y desfachatada. Para mí esa era su gracia. Pero en la película yo siento que no es mi abuela la que está representada, como que yo también tuve que aprender eso, como desde qué lugar estás planteando a los personajes y ella está mirada también desde el rol que cumplía en esa mesa con las amigas más que la biografía de la nieta a su abuela. El otro día me mostraron, no la vi hace mucho tiempo y volví a ver la escena de la muerte y como tuve que filmar como la muerte de mi abuela, pero desde el lugar de las amigas, que era un dolor completamente distinto al mío, porque como, yo estaba despidiendo parte de mi vida y ellas estaban en una despedida mucho más armónica, como más asumida, y sí, como más natural para ellas que para mí. Entonces siento era como que filmar la ausencia de tu abuela. era filmar la ausencia de mi abuela, pero en ese grupo, no mi ausencia. Entonces, esa también fue un aprendizaje grande, como de punto de vista, como era desde la perspectiva de ellas, como ellas estaban haciendo un brindis por la buena vida. Yo no tenía ganas de hacer ningún brindis, por supuesto, ni de celebrar nada, y ellas estaban muy calmadas, como muy tranquilas de que ella va a estar bien, de que ella vivió bien, y yo en ese momento como, no lo veía así. ¿Y tú sabías que se iba a morir antes de que No, durante el para rodaje de la nada. película? Yo compartí la película planteando un seguimiento a lo largo del tiempo de estas amigas. Quería estar hasta el último día que se juntaran. No sabía si iba a morir mi abuela, otra, o cuándo iba a ser el último día que se juntaran. Y además, como claro, sin ningún financiamiento atachado al principio para tener esa libertad de grabar 15 años si era necesario. O sea, como todo el tiempo que necesitaran para hacer la película. Y claro, murió mi abuela y por supuesto no me lo esperaba y tampoco estaba preparada para filmar ese final. Oye, Maite, y tú como representante o parte de una nueva generación, así como hay elementos evidentes de lo de la revista, bueno, el hecho que la mujer en esa época, digamos, estaba privada de muchas libertades y muchas posibilidades que hoy día tiene, que no tenía, eran bien sacrificadas, tenían que aperrar con hartas cosas. Pero, ¿qué se puede aprender de ellas? ¿Qué aprendiste tú de ellas? ¿Que podrías rescatar? De esa generación, yo aprendí como, o sea, una generación que varias de ellas lograron heroicamente trabajar y ser como dueñas de casa con esa crianza, y creo que es como las primeras que fueron ese cambio de paradigma y como defender esos espacios que les costó mucho y les costó, sí, mucho conquistar a varias de ellas. Y creo que
en ese sentido, claro, es una generación tan, o sea, todavía nos quedan tantos espacios por conquistar, pero las veo a ellas y digo qué increíble cómo se ha avanzado en 50 años y miro con optimismo el futuro en 50 años más. Si vemos como el nivel de cambio, que es bien Lo otro impactante. maravilloso de la película es el disfrute, o sea, son personas que se juntan, preparan las cosas más ricas, los sándwiches, la cantidad de pasteles y sándwiches que uno quería comerse, que están ahí, el tecito, la comida, ese goce del presente maravilloso. El goce del presente y de la espera del ritual, que también está mucho en la once, que es el tiempo de preparación, como el ponerse al tiro un mes antes a ver en la agenda cuándo es el siguiente encuentro, como todo lo que está rodeando ese momento también es clave. Entonces, sí, y es el momento del mes que ellas no transaban por nada. A mí, yo partí haciendo la once porque una vez me peleé con mi abuela porque yo tenía una presentación de un corto en la universidad y la invité y ella no quiso ir porque me dijo que tenía la once. Y yo, como mi abuela, que yo era como sus ojos. O sea, el ritual era sagrado. ¿Ah? Sagrado, o sea, que Sagrado. Me negara a mí como su nieta favorita ir por el ritual. Dije, ok, esto tengo que mirarlo. Bueno, yo escribí una carta sobre tus películas y cité una frase de Herzog que me parece bien potente en relación al cine y al documental que vamos a hablar ahora. Que él le dice en un momento a Wim Wenders, dos documentalistas entre países que partieron de la ficción y terminaron el documental, Wim Wenders y Herzog. Habría que ir a la luna si es necesario buscar imágenes inocentes. O sea, la idea es que vivimos en el mundo de las imágenes. Hay tanta imagen por todos lados que difícil es encontrar imágenes inocentes. No sé qué sensación tienes tú y qué desafío significa eso para un documentalista, en tu caso. Sí, no hay imágenes inocentes y no hay realidades sin punto de vista. Yo creo que si hoy llamáramos a 5 documentalistas a filmar este encuentro, yo esperaría 5 cortometrajes distintos porque cada uno va a leer de distinta manera esta realidad, desde dónde pusieron su cámara y desde dónde estaban sentados, hasta qué le pareció más interesante a cada uno. Y yo creo que eso es lo que hay que entender, como el cine y el documental es una realidad procesada por alguien que tiene una mirada de ese mundo y pueden haber múltiples miradas sobre esa misma imagen. ¿Y por qué el documental y no la ficción? ¿Cómo llegaste al documental? ¿Por qué porque generalmente uno pensaba cine, pensaba películas, narrativa, ficción. Hasta ahora, porque el documental ha tomado un auge muy fuerte en los últimos años, sobre todo ahora con las plataformas, etcétera. A ver, esa opción por el documental. Porque creo que la realidad está llena de historias insólitas y más insólitas que cualquier ficción que yo pudiese crear. O sea, es como me cuentan cosas todo el tiempo y digo como, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Como mi gran desafío es encontrarlo y transformar esas historias en una experiencia cinematográfica. Entonces siempre digo como, ¿para qué hacer ficción si el mundo está lleno de personajes y lleno de situaciones que además nos van a movilizar más y que se va a facilitar la identificación porque esos personajes que estamos viendo son reales? Entonces, es complejo el proceso, son más largos los rodajes para lograr la película, tienen otros desafíos. Pero claro, ese es mi desafío como cineasta. Y claro, yo digo películas y para mí películas entra ficción y documental. Y siempre doy también el mismo ejemplo de, para mí es la diferencia entre un pintor y un escultor. Como para mí el director de ficción es un pintor que parte con la tela en blanco y de la nada va agregando colores y agregando información para hacer su cuadro. Y los documentalistas somos escultores donde tenemos esta realidad gigante que es una roca y es como un Rodin que tenemos que ir sacando y ir mirando con un punto de vista hasta que aparece la figura. Y los escultores y los pintores están todos en el museo, son todas obras, pero trabajamos con materias distintas. Entonces sí, son todas películas, pero yo trabajo con la realidad como materia prima y no con la ficción. ¿Por qué crees tú que ha tenido un auge tan fuerte el documental en el último tiempo? Tiene que ver con nuestros tiempos. Hay alguien que dice que la realidad se ha acelerado tanto que hoy día la realidad supera la ficción. Bueno, esta pandemia supera cualquier película de ciencia ficción, ¿no es cierto? Tantos lo han dicho. ¿Te parece que hay un cambio epocal? La sensación de que que la realidad, la frase que tú citaste por ahí en una entrevista, creo que de Spielberg, ¿no? Que la realidad supera la ficción. Creo que lo dijo él, no sé si lo dijo él. No sé si lo dijo él. Como quiero ir a Carrer, justo estaba... Emmanuel Carrer, el escritor francés, ¿ya? Sí,
Carrer decía en El adversario que el adversario es una novela basada en un hecho real de un asesino, de un tipo que tenía una vida impostada y que nadie se había dado cuenta cuán falsa era su vida y que termina matando a toda su familia y a sus padres. Y la novela se basa en el juicio, y en el juicio el juez está todo el rato muy sorprendido porque le dice a los amigos como, pero ustedes cómo no sospecharon nunca de las mentiras de este personaje. Es como, no entiendo, le decía a los amigos como, no entiendo por qué no sospechaban de las mentiras. Entonces decía como, los amigos decían, es que él mentía, pero eran tan inverosímiles sus mentiras y sus argumentos que eso las volvía real. Como, a mí esa es la gracia de la realidad también, que es tan inverosímil que se vuelve real. La ficción tiene que justificar el verosímil para que sea creíble. Yo no necesito justificar el verosímil y eso me parece fascinante, como lo insólito que puede ser cada una de estas historias que te vas a encontrar. Bueno, Carrer, en varias de sus novelas, en esa y en otras, en El Reino, qué sé yo, hace una experimentación, cruza la ficción con la autobiografía, a veces la memoria, la realidad. Un poco eso fue lo que hiciste en Agente Topo, es decir, y eso es lo que sorprendió a todos los que fueron a verla, a los críticos, etcétera. Es decir, un documental, pero que es como un documental thriller o un documental que parte siendo una película de cine, de novela negra, de espionaje de un agente. A ver, hablemos de ese cruce, de ese cómo se enriquecen esos dos géneros. Yo creo que tiene que ver con cómo entiendo el género. O sea, para mí, como decía antes, los documentales son películas, solo que trabajo con otras materias primas. ¿Y por qué los géneros, o sea, por qué el documental se va a clasificar como un género aparte y no como una película que puede tener los mismos géneros que la ficción? Entonces era como que yo quiero tomar un género de la ficción, que es el cine negro, y llevarlo a un documental. Entonces, ¿qué figura necesito para eso? Ok, la figura del detective privado, y que dentro de una misma película haya múltiples géneros, porque también la diferencia es que la realidad es inclasificable en géneros. Yo no puedo decir es una comedia o es un drama. Como que a mí me pasan las películas que hago que la gente se emociona, se ríe, como que pasa de un lugar a otro. Sí, hay cine negro, hay documental antropológico, es inclasificable cinematográficamente en ese sentido, pero yo lo único que puedo decir es la realidad. Y es un documental, claro, sin un género. Entonces no podemos catalogar como catalogamos en la ficción. Ahora, esto parte tú trabajando con un detective privado. ¿Cómo se llamaba el detective? Rómulo. El Rómulo, ¿no? Que tenía una agencia privada de detective, que es fantástico, increíble que eso exista, y eso ya es fascinante para hacer un documental, solo eso, podrías haberlo hecho tal vez, ¿no? ¿Cómo partió ese trabajo? Creo que te pasabas de repente 4 horas en un café con él esperando para seguir a alguien y sacar una foto. A ver, ¿cómo fue esa experiencia como detective adjunta? Sí, partió desde una aproximación a las agencias de detectives privados del 2015, en una época en que había cambiado el sistema procesal penal hace pocos años y los fiscales habían empezado a necesitar más detectives privados y muchos ex PDI habían abierto agencias de detectives y habían varias agencias. Entonces nosotros entrevistamos a los detectives de las agencias que estaban abiertas en esa época y ahí conocimos a Rómulo, que trabajaba bastantes casos de infiltrados, todo tipo de casos. O sea, y al principio era una serie documental de un infiltrado por caso. Así partió el Agente Topo. Padres que seguían a sus hijos, infiltraban como jóvenes para investigar a los hijos. Bueno, casos de aseguradoras, bueno, muchos casos de infidelidades. Y me dejó entrar a su oficina, hice algunos seguimientos con él y entrevisté varios clientes. Y la película partió desde la pregunta del sentido de investigar. Es como, ¿por qué esta gente contrata a un detective para solucionar problemas que podrían solucionar ellos mismos? Y veíamos mucho que lo que me decían todos los detectives en esa época era que con el boom de las redes sociales la gente tenía una ansiedad de información que quería saber siempre más, como que no había límite. Qué terrible, qué vertiginoso, sí, ¿no? como Qué siempre feroz. más del otro, y contra más boom de redes sociales habían, más pega tenían ellos. Y eso me pareció como alucinante como punto de partida de una investigación, y así partió la película. Y de ahí, al ver los tipos de casos y al ver el caso
del asilo de ancianos derivó en otra cosa porque había como una temática que me interesó focalizarme y el detective era solo un punto de partida para ese mundo. Pero claro, parte de esa pregunta que quizás no es la pregunta final de la película, o igual está, porque Sergio termina diciendo, bueno, ¿por qué? O sea, como cuál es el sentido de venir a investigar acá. Eso que estás diciendo es interesante porque aquí hay dos tipos de investigaciones. A ver, primero este afán hoy día de que queremos saberlo todo. Además, vivimos en un panóptico virtual, la sociedad de la transparencia, nuevo Chul Han, ¿no? Y todos queremos saber más y más imágenes. Y ¿cuál es la diferencia con lo que tú haces, digamos? Porque uno podría decir, lo tuyo también te caería dentro de este voyerismo, de esta fiebre de ir a meterse en las vidas privadas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la radical diferencia que hay entre esas dos maneras de aproximarse a la realidad, digamos? Desde la sospecha, desde la búsqueda, desde la investigación. Es que yo no estoy abarcando la realidad desde un todo, como como es al revés, como desde un puntito podemos iluminar ese todo, como casi que la caverna. Y siento que en lo vertiginoso de las redes es como una ansiedad hacia el todo, como yo asumo que voy a poder conocer desde un lugar y que me voy a ubicar en un lugar y voy a tratar de dar luces desde ahí. Siento que sí, eso es distinto y no trato, y también es importante, es como yo no trabajo nunca los lugares desde la totalidad, elijo una dimensión de los personajes. Voy a dar Salvavidas, por ejemplo, como uno dice, es una película de un protagonista, Mauricio, y uno puede definir mucho al protagonista, pero tú ves a Mauricio solo desde una dimensión en su vida, que es desde la dimensión relacional en el trabajo. Él tiene una familia, tiene una novia, tiene otra vida, le pasan muchas cosas, pero no tenemos idea cómo es este personaje en esos otros lugares. Entonces, como estoy representando desde un lugar, desde una perspectiva, yo creo que esa es como la diferencia con esa ansiedad de totalidad. Bueno, a ti la realidad te regala cosas, la realidad cotidiana, te ha regalado perlas, milagros que aparecen en una once de señoras, en un grupo de niños down, en un hogar de ancianos. Y la realidad te regaló el mejor de todos los detectives, mejor entre comillas, tú has dicho que es el peor de todos, pero resultó ser el mejor. Sí. Desde el punto de vista que tú acabas de contar, de la manera de hacer documental. Es casi como que el azar te regaló a Sergio, ¿no? Sí, es impresionante eso. Es impresionante. Sí. Cuenta un poco esa historia. Sí, él llegó casualmente, como él mismo dice en la película, por el aviso del diario, se compraba el diario todos los domingos y dijo, último domingo que me lo compro, ve el aviso, decía como, ¿será verdad, no será verdad? Llegó, yo lo vi y no podía creer como este señor, bueno, debo decir que todos los que llegaron eran increíbles, porque todos estos señores de 80, 90 años que querían trabajar, que estaban hiperactivos, como eran todos súper personajes, eran todos maravillosos, pero él, claro, como me sorprendió rápidamente, y sí, era el antidetective o el peor detective para los ojos de un detective de hoy quizás, pero no para como una investigación clásica, porque él hace la investigación más profunda que podría haber hecho, que era como desde el conversar y conocer. Claro, no graba nada, nunca logró entregar una prueba correcta, pero podría definir él a cada una de las personas que estaba en ese lugar en detalle y profundidad. Él demostró una ductibilidad, una capacidad de escucha, de espera, que es verdaderamente magistral, sentarse con cada una de esas mujeres, esas señoras en el asilo. Realmente uno ve que hay una preocupación y un interés real de él, que es genuino, es bien impresionante. A mí me impresionó mucho eso. Sí, bueno. Es bien impresionante y para mí fue bien impresionante el viaje también, porque no está en la película. Él el día que entró y como te contaba antes con las señoras con Alzheimer, se quería ir. Entonces empezó a llamar a la hija que se quería ir. Y también el tiempo lo fue amoldando y se fue acostumbrando y fue queriendo, pero desde el prejuicio. O sea, si vamos a juzgar desde la primera imagen que tenemos, desde el primer encuentro, evidentemente te vas a querer ir de ese lugar porque no parece un lugar agradable o no parecen personas con las que vas a encontrar puentes ni vínculos. Bueno, y además la maravilla de un hombre mayor de 80 años que está buscando, aparece un aviso y quiere trabajar y quiere aportar, y caramba que aporta. O sea, eso nos devuelve cómo nos estamos perdiendo a cantidad de personas mayores que podrían ser como ellos, abrir puertas, realidades en la investigación, en todos los terrenos de la vida, digamos, ¿no? Es que hay tantos trabajos posibles para ellos. O sea, es como que yo veía así ese desfile de personas queriendo trabajar
tan activas, con tantas habilidades, con tantos oficios por los que habían pasado, y tú decías, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo no hay espacio? Vamos a ver una escena de esta maravilloso documental El Agente Topo, que está compitiendo además por un Oscar al documental en el mundo de Hollywood. Vas a entrar en Hollywood, vamos a conversar de eso después. Las posibilidades y peligros. Ahí está. A mí me gustan mucho los versos suyos. ¿Sabe por qué? Porque riman bien. Sí, pues En esta es la cambio, gracia sí, que hay versos que a mí no, en realidad no me gusta porque no riman. riman. A mí me gusta todo lo que rime. Si no riman, no me gusta. No, ya, no vale Sí. la pena. Esta es más para la juventud, la madre. Ah, entonces para mí. Sí. Pero la justo para mí entonces. No, no es para... ¿Usted tiene mamá toda? ¿Tiene mamá? No. ¿No ve, pues? Sí. Ya. No tengo ni mamá ni papá. Para los dos la voy a decir. Si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal contar podría dicha tan grande ni placer tan santo. Mas si al cielo se fue, es tan santa la tumba de una madre, que no hay al corazón lugar más santo. Cuando espina cruel tu alma taladre, ve a derramar allí tu triste llanto. Me gustó mucho. Sí, porque ¿quién le va a decir una poesía a uno por aquí? Nadie. O sea, mi marido menos. En intervalos lejanos, y yo tuve mis 4 hijos, que era toda la felicidad para mi vejez. Pero aquí me tiene que no es tanta la felicidad. Tuve los 4 hijos, los crié y son bien ingratos para venirme a ver. No son de los que vengan domingo a domingo, pero yo no los reprocho porque cada uno con su cada uno, porque tienen obligaciones, tienen otros compromisos, ellos ya están casados, tienen otra familia. No puede estar pendiente de la Lo mamá. impresionante de esta escena, Maite, y de ella, la mujer que es poeta, que escribe sus poemas dentro del asilo. Primero, algo tan profundamente chileno, es decir, la poesía está muy metida en Chile. Uno levanta una piedra y aparecen poetas y poesía. Y ahí apareció una poeta dentro de... poetas con rima, que hoy día se ha perdido tal vez, o se está volviendo tal vez a la poesía con rima de nuevo. Pero lo impresionante es, ella luego fallece, entiendo, durante el rodaje del documental. Durante el rodaje, sí. ¿Qué significó para ti, para ustedes, digamos, eso? ¿Cómo se podía abordar, filmar, registrar ese hecho tan duro? Bueno, con el respeto, el pudor que se merecía y obviamente que tiene que ver con el trabajo que tú haces, con el estilo del trabajo que tú haces. Ay, yo creo que nunca es fácil filmar una muerte y un funeral y nos hemos visto enfrentados en todos los documentales que hemos hecho a ese momento. Si tú miras todas las películas, todas tienen una pérdida y nos pasa que yo vivo esa experiencia y los personajes se vuelven parte de mi vida y como sus alegrías y sus sufrimientos también, entonces cuesta mucho distanciarse y cuesta mucho tomar decisiones estéticas en ese momento. Yo creo que esa es como la gran diferencia con la ficción, que uno está muy involucrado emocionalmente, que muchas veces te pillan desprevenido y yo creo que lo más difícil ahí era lograr que esa despedida, claro, trascendiera como la identidad de ella y que fuera una despedida que marcara un punto de vista, como decir, como que ¿quién está ahí despidiéndola? Como están las amigas, están las señoras, las cuidadoras, como cómo es ese funeral, el mismo poema que se vuelve a repetir en el funeral, el dolor de sus cuidadores en ese momento, es como te está hablando de ese lugar, más allá de la figura, lo mismo que mi abuela quizás, es como más allá de lo que ella implicaba para mí, es como tratar de poner en contexto las escenas en momentos de dolor. Yo creo que eso es lo que me cuesta más como directora. Y hay una escena que también me cuesta mucho, que es el momento en que la Rubira
está como con una crisis de pánico y Sergio le dice, llore, como llore nomás, atrévase a llorar. Y como un director ruso me decía como, qué brillante el plano que tú como te abriste en vez de acercarte, como yo no pensé el plano, es como como que hay momentos en que no puedo pensar el plano, es como intuitivamente lo que te nace de la posición en que quedas cómodo para filmar ciertas escenas sin interrumpir, como para que fluyan, donde tú también estás bien a veces llorando con los personajes, como sin que te vean sufrir ahí, como es difícil moverse. Ahora, estas decisiones del tipo de encuadre, el tipo de luz, el tipo de decisiones técnicas, ¿están dadas por la misma realidad que estás filmando? O sea, cada película te obliga a tomar decisiones técnicas distintas, digamos. Cada película, cada personaje me obliga a tomar decisiones técnicas distintas porque cada personaje tiene desafíos para ser filmados que pueden ser cosas prácticas, como te doy el ejemplo en los niños, como yo quería que representar que viven en una burbuja aislada de la realidad y que principalmente se relacionan con personas con síndrome de Down. Entonces, mi pregunta era cómo... La conversación sigue acá en Icare. Maite, estábamos hablando de la película La Gente Topo, la película que ha sido nominada al Oscar. Bueno, hemos hablado muchas cosas, ya se me olvidó exactamente el punto donde estábamos. Estábamos hablando, me acuerdo, del lenguaje, de las decisiones de cámara. Las decisiones técnicas que se toman. Técnicas se toman antes de cada película o en el momento. y de cada documental. O sea, lo interesante es que cada una, la 11, los niños, cada una obliga a tomar decisiones de lenguaje distintas. Y hay que tomarlas y como yo no puedo improvisar en el momento de la escena porque no sé qué escena voy a grabar, cada día es distinto a una ficción que planifican dónde van a poner la cámara para cada cosa que va a suceder, porque yo no sé lo que va a suceder, lo que yo hago es un planteamiento visual previo y que se rige durante todo el rodaje en la forma de filmar la película. Entonces es como un trazado y una pauta y después tenemos libertad para movernos en cada una de las escenas, pero con ciertas normas. Entonces, cómo tomamos las decisiones tiene que ver con la representación visual de la temática que yo estoy trabajando. Y en el caso de los niños, por ejemplo, para mí era un grupo que vivía en una burbuja, que se relacionaba solo entre ellos, que veían pocas personas que no tuvieran síndrome de Down. Entonces, para mí era cómo represento este mundo de personas Down. Y la decisión formal es, en la película no ves a ninguna persona que no tenga discapacidad. Todos están desenfocados, todos están en el fuera de cuadro. Entonces, este mundo comienza a volverse normal para el espectador y uno se siente parte de ese mundo. Y en un punto me pasaba mucho que algunos se olvidaban que tenían síndrome de Down o lo empezaba a reconocer, que al principio todos me decían como, es que no los reconozco, son todos iguales. Como, ya, dejan de ser todos iguales para el espectador y empiezan a ver identidades. Y eso se construía desde esa decisión visual. Y como yo no hago entrevistas y yo no pongo un cartón para decir cuál es mi punto de vista sobre esa realidad, ni explicito mi opinión está en las decisiones de cámara que tomo. O en el salvavidas que nunca se ve el mar, por ejemplo. ¿Y en El Agente Topo cómo se dio eso? En El Agente Topo se dio, bueno, muy desde la investigación, o sea, como que queríamos enfatizar que él iba a investigar y que era cine negro. Entonces, nuestra pregunta era cómo llevar el cine negro al hogar. Y habían ciertas decisiones de lentes, de posicionamiento de cámara, de luces, que se mantuvieron toda la película y indistintamente de la escena que estuviéramos filmando. O sea, siempre se grababa con el mismo lente, siempre en la misma posición de cámara, que era muy de cine negro, que era un poquitito contrapicado, un lente muy abierto, que es incómodo para un documental, pero era el que se usaba en el cine negro. Entonces, esas cosas estaban y las escenas iban pasando con esas decisiones que habíamos tomado. Ahora, la mayoría, incluyendo la directora de esta ocasión, sabía que ustedes estaban filmando, sabían que estaban siendo filmadas, pero no sabían que entraba el elemento del topo, que fue un elemento importante para, tú lo has dicho en otras entrevistas, para poder entrar a este mundo. Si hubieras hecho un documental del mundo de los ancianos, uno ya habría dicho ya, un documental, ¿cómo hacer? Pero esto produce un desconcierto y permite acceder de otra manera a ese mundo, digamos, entrar
ahí pasa algo que es importante, digamos. Yo creo que Ahí la ficción ayuda, qué la curioso. ficción ayuda. Ayuda a Yo creo entrar a la realidad, eso te quiero totalmente. decir. Es como ¿no? una realidad que uno esquiva, un tema que uno no quiere enfrentar, y menos en el cine. Yo creo que uno como que tiene la idea de ya voy a ver películas para pasarlo bien, es como sufro bastante, como no voy a enfrentar más sufrimiento, entonces uno necesita ciertas realidades digeridas. Entonces yo creo que la forma de digerir el sufrimiento, de digerir esa realidad, esa otredad, es desde la historia del detective, que es insólita, que es graciosa, que está llena de contrastes, que este señor que nunca ha trabajado como espía en un lugar en que no deberían haber espías, entonces como que nada calza, y en ese nada calza como que vamos entrando al dolor, y desde la risa o desde la comedia quizás un poco, el público se va enganchando y después ya está comprometido para vivir esa otra realidad. Y ahí pasa algo muy importante para el espectador, que al comienzo cuando entramos en este hogar de ancianos ya teníamos una idea hecha. Aquí va a mostrar una visión crítica, un hogar de ancianos, donde se maltrata a los ancianos, y de pronto se nos devuelve la película y descubrimos que en realidad, dentro de todo, era un hogar bastante decente, en el sentido del trato, de cariño, de afecto y todo, bastante profesional, que somos nosotros los que estamos maltratando a los ancianos, es decir, todos los que estamos viendo el documental. Nos hemos olvidado de ello y nos hemos deshecho de ello. En el fondo eso va ocurriendo. No sé si a ti te pasó eso también, les pasó a usted en el rodaje, fue un descubrimiento, ¿cómo fue? Yo creo que las estructuras de los documentales muchas veces representan lo que vivió el documentalista desde su propio prejuicio y cómo fue cambiando, y yo trato de recordar mucho qué sentí yo y qué me pasó para homologarlo en la estructura narrativa. Y yo creo que en el caso de La Gente Topo fue bastante eso, es como partir del prejuicio de sí, los hogares como que no los tratan bien o no los cuidan tan bien, o pasa esto, pasa esto, pasa esto, y entender cómo cuando uno está mirando de afuera y no está adentro, como tienes informaciones tan sesgadas que es muy difícil interpretar sin el contexto. O sea, yo lo puedo llevar al jardín infantil de mi hijo, es como, sí, se cayó, ya, pero ¿cómo se cayó? Es como, no vi la escena, o sea, no puedo juzgar desde un evento aislado como la totalidad, y creo que eso es lo que me pasa en el Topo, como te decía antes, sí, está lleno de cosas que podríamos decir no son tan buenas, como si los baños están sucios, sí, están sucios. Alguien roba, sí, roban efectivamente, pero no es la gente de ahí. Alguien se cae, sí, alguien se cae. Pero bueno, ¿es eso como un mal lugar? No necesariamente. Uno de los temas de la película es el olvido de nosotros, de la comunidad, estoy hablando, con los ancianos, todos nosotros. Pero también está el olvido de la demencia senil o el Alzheimer. Hay personajes que están entrando en un momento a perder su memoria, también en la 11 algo, y tú hiciste otro corto que se llama Yo no estoy aquí, que es la historia de una mujer que ya está con la enfermedad del Alzheimer, digamos. A ver, ¿qué es lo que te interesaba? ¿Qué se puede buscar ahí? Digamos, uno diría, ahí no va a encontrar nada, va a encontrar un mundo, una enfermedad cerrada, una persona que se olvidó, pero ¿qué se descubre en ese mundo? ¿Qué descubriste tú? O sea, a mí tanto haciendo Yo no soy de aquí como en el Topo con los personajes con Alzheimer, yo creo que la Marta y la Yosebe tienen algo en común, que están representadas desde lo que se recuerda cuando se olvida. La Yosebe se acuerda perfecto de dónde viene, cree que está en Rentería, como que hay algo que nunca se va de su mente hasta el último día, y en el caso de la Marta es su mamá que está ahí, y es capaz de establecer una nueva relación con Sergio, que para mí es lo más fascinante, que es él es capaz de traerle al presente, o sea, es como de construir un vínculo hoy, y eso a mí es lo más desgarrador del Topo. O sea, es como ver a la Marta cantándole Te quiero de Perales, diciéndole al final siempre en mis noches estarás tú, como rompe para mí todos los estudios sobre el Alzheimer y toda la teoría que he leído, porque es como, eso no iba a pasar, y pasó. Entonces, como que no hay etiquetas para las cosas a veces, como la realidad sale de las etiquetas sociológicas, sale de las etiquetas y de los manuales, y todo se puede desbordar y o sea, escapar. la vida humana siempre va a escaparse de todo tipo de aproximación, científica, sociológica, antropológica. Siempre nos va a sorprender la vida finalmente, ¿no? Totalmente, y lo del olvido yo creo que es fundamental en el Agente Topo, porque como dices, es el olvido de la Marta, que está ahí y está en esa reja como queriendo escapar a un lugar que ya no existe, porque ella quiere ir donde su mamá, pero esa casa en realidad
no está, o sea, es como, y cuando escapa, porque en un momento escapa, claro, terminando los carabineros, pero ese lugar no existe y tiene que volver, o sea, es como, obviamente está encerrada, y esa reja también representa para mí el aislamiento que tienen socialmente, es como, claro, el olvido social de este lugar, y yo hablo mucho como de la pandemia de la soledad que ya existía en este espacio, porque la vida de ellos no cambió en el confinamiento, no cambió en la cuarentena, porque ellos ya estaban totalmente aislados, ellos ya estaban sin visitas, los funerales ya algunos eran sin familiares, entonces claro, ahora pusieron la ley, o sea, la norma de los familiares tenían que ser con, o sea, los funerales tenían que ser con 5 personas, como eso ya estaba pasando ahí. ¿Y quiénes fuimos conscientes de ese aislamiento? Los que estábamos afuera, que frente a la prohibición nos empezamos a preguntar, ok, ¿hace cuánto que no voy a visitar? ¿Hace cuánto que no llamo? Y quiero reconectar. Entonces, ese olvido está como encarnado ahí, y siento que una película que si yo hubiese grabado el 2020 habría sido exactamente igual. Y a ver, tú aquí en este confinamiento, en esta zona actual de esta pandemia, en este tiempo raro como detenido, donde no sabemos lo que va a pasar mañana, esta incertidumbre abierta, este momento difícil para el cine, ¿qué te pasa a ti y en qué estás, digamos? ¿En qué proceso estás? Para mí fue súper difícil porque yo filmo el presente. Entonces, todos los proyectos que tenía son seguimientos largos, entonces tuve que cortar seguimientos de procesos. Entonces, como perdí un año de proceso y ahora ya probablemente hace 1 año y medio, 2, donde la realidad cambia mucho y personajes vulnerables y frágiles que cambian mucho y no sé en qué lugar van a estar cuando pueda volver a filmarlos. Entonces, sí, fue muy difícil y estoy pensando si, claro, tengo que despedir esos proyectos o replantearlos y qué se puede hacer, pero yo no puedo pensar en filmar con protocolos COVID porque no puedo exponer a la gente a ir con un grupo todos los días, entonces en realidad yo no puedo enfrentar los rodajes con mi manera de filmar hasta que no pueda volver a tener las condiciones naturales de rodaje. Bueno, viene ahora pronto, en abril, se dirime el premio Oscar y tú estás ahí compitiendo con otro documental, Mi maestro el pulpo, Sí. y otro documental rumano o polaco. Collective, que es increíble, rumano, sí. Ya, a ver, de alguna manera, imaginemos que ganas el Oscar. Igual lo vas a ganar aunque no lo ganes, porque ya haber estado nominada ya, Sí, es impresionante. ya gané el Oscar. Sin apoyos de plataformas de streaming, o sea, con una manera de producir distinta, sin una industria inmensa detrás. Eso te va a hacer entrar en otro ritmo. Y lo que tu manera de trabajar, por lo que tú me has contado acá, requiere tiempo, muchas horas, mucha espera, mucha paciencia. Paciencia de los productores, paciencia de los que financian la película, paciencia tuya. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Vas a defender eso? ¿Vas a sostenerlo a pesar de todo? Yo estoy fascinada con esto porque fue tan sorprendente la nominación para nosotros y para la industria gringa también, como de esta película independiente, del tipo de temática que era, del tipo de la forma de documental que rompe todas las convenciones hollywoodenses de cómo se hacen los documentales. Entonces la discusión en Hollywood hoy es este documental que mezcla, que tiene otra manera de filmar, cómo llegó. Y creo que lo que me está regalando el Oscar hoy es lo más importante, que es la posibilidad de seguir filmando. Y las reuniones que he tenido hasta ahora, como con posibles productores en Estados Unidos y en Hollywood, han sido desde la defensa total de mi método de trabajo. Porque claro, todos llegan porque están fascinados con el topo y quieren algo parecido, pero entonces lo primero que me paro a decir en la reunión es como, bueno, esto me tomó 6 años. Es como, ustedes están dispuestos a invertir 6 años en una película, como esos son los costos de mi producción. Entonces, lo que me fascina de esta oportunidad es que puedo como tener otro tipo de financiamientos, pensar otro tipo de historias en otros lugares con mi metodología, pero nunca voy a transar la forma de filmar porque no sé filmar de otra manera, simplemente. Habla de tu aldea y serás universal, es famosa esa frase. Es lo que has hecho tú. La película El Topo es profundamente chilena, Sí. por el habla, por muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy chilena, muy profundamente chilena. Y que entiendo que hay versiones con doblaje a otros españoles, al mexicano. ¿Qué sucede y qué pasa con la película? ¿Qué te pasó a ti? No me imagino escuchando otro tono, Yo no la veo. En español no está doblada.
pero bueno, está doblada en alemán, en holandés, no me gusta ver la 11, está doblada en coreano, como que no puedo verla. ¿Ya? No las veo dobladas, sí, yo creo que, no sé qué pasa, se pierde mucho, no soy capaz de enfrentarme a esa exhibición. ¿Cuáles son tus referentes en el género documental? En Chile hay una tradición de documentalista que yo creo que este triunfo tuyo para todos esos documentalistas que han trabajado muchas... O sea, no solo, o sea, yo estoy donde estoy por esa historia. Claro. O sea, yo me crié viendo todos los documentales chilenos, admirando a muchos documentalistas chilenos, diciendo que es una posta donde sí, yo estoy acá, pero porque hay una historia gigante atrás que estoy representando. Pienso en otra mujer, la Nieves Yankovic. Exacto. Pienso en Ignacio Agüero. En Ignacio Agüero, en Patricio Guzmán, en Iván Osnovikov y la Bettina Perut, la Paola Castillo, la Tiziana Panizza, la María Paz González, o sea, tantos que me han acompañado y que he admirado y que he aprendido mucho de ellos. Entonces, y la gracia del documental chileno, bueno, del cine chileno en general, es que yo aprendí también de una tradición donde todos estos documentalistas que estamos nombrando trabajan temas muy distintos y con estilos radicalmente distintos, y como que cada uno supo buscar su voz y su forma. Entonces creo que ha sido un género que se ha defendido siempre desde la libertad estilística en Chile, a diferencia de otras cinematografías, y creo que eso lo vuelve único, y eso también a mí me ayudó mucho a entender que yo podía buscar una forma que fuera completamente distinta a todas las otras. Tú dijiste al comienzo que tus películas eran para ti experimentaciones, que te producían transformaciones en primer lugar a ti misma. Al espectador, cada espectador, cada uno de nosotros contará qué le pasó, y nos pasan cosas con la 11 y con... ¿Qué transformaciones te han producido, por ejemplo, El Agente Topo? ¿En qué te transformó? Más allá de como documentalista, como ser humano, como persona, como... Oye, es que sí, claro, lo puedo llevar al topo, pero creo que me ha pasado con muchas, como... sobre todo mirar la vejez como sin etiquetas. Yo creo que el Agente Topo me sirvió mucho para eso, como que vi tantos tipos de vejez en un solo lugar que me transformó en como en la idea de etiquetar los grupos en general, como yo misma. Cuando hablaba del proyecto hablaba de la tercera edad, así, esta cuarta edad, como este grupo. En realidad, como que ninguno me entra en un grupo. Entonces, y me pasaba lo mismo con los Down, que todo el mundo me decía como, ay, son tan cariñosos, son tan no sé qué. Todos los clichés de los grupos, que entrabas ahí y lo que menos, o sea, ninguno lo podía encasillar en el cliché que yo misma tenía y con los prejuicios que yo misma tenía. Entonces no había etiqueta posible. Entonces creo que aprendí mucho eso con el topo. Lo que te decía la Marta, que es como, yo me he leído muchos libros de Alzheimer, hice la obra de teatro, como dice, yo no soy de aquí, es como un tema importante en mi vida y es como, no entraría en ninguna clasificación. Entonces es como, ok, vivamos, olvidémonos de esas etiquetas y vamos descubriendo. Yo creo que eso lo aprendí con el topo, y con el topo yo creo que como aprendí a dominar el no control, que es la primera película que no tengo ningún control, que era definitivamente como tocar jazz, como que uno parte con una pauta y después como que improvisemos, porque yo no sé qué va a hacer este señor, qué va a pasar con este señor, lo pueden descubrir mañana, se va a arrepentir y como me tengo que entregar a este viaje. Entonces como entregar este viaje y confiar en el presente, confiar en esta realidad y saber que algo va a pasar, y como ir al día y como disfrutando el día hasta poder construir la película sin ansiedad, como sin esa ansiedad del director de cuántas tomas, cuántas escenas tengo, es como vamos de poco. En realidad tu cine es un cine que va en contra de la dirección de nuestra sociedad, que es una sociedad de la ansiedad. Nuestra sociedad, la enfermedad en nuestra sociedad no es la angustia, decía el mismo Churján, es la ansiedad. Y tu cine va en la línea distinta de la ansiedad, ¿no? Interesante eso. Sí. ¿De dónde te viene eso? O esta terapia. Esto como Sí, no, estoy como en el diván del psicólogo. Yo no sé qué hacer con el diván, tanta el diván, no vamos a llamar. Sí, no, la sesión del diván. Estoy como muy asustada con todo lo que tengo que decir. No sé, o sea, no sé dónde me viene. Yo creo que lo que te decía antes, como históricamente aprendí a relacionarme observando
a entender el mundo desde la relación con mucha gente y, sí, y a construir también vínculos con personas que son amigos que son muy distintos a mí, como siempre me he vinculado así, como... Bueno, en los tiempos que estamos viviendo hoy día en Chile, ya a nivel más social, estamos haciéndonos preguntas, quiénes somos, a dónde vamos, hay discusiones constituyentes, pero más allá de eso, es decir, qué tipo de país queremos, qué sociedad queremos, y eso tal vez requiere no atolondramiento, requiere tiempo, requiere escucha, todo lo que hay en tu cine. Espera, abrirse al otro. Sí, y quizás ahí vuelvo a la pregunta que no te contesté antes del documental, como el rol del documental. Creo que hoy en Chile, a mí me sorprendió mucho cómo los productores y directores hemos tenido mucho más público que antes para los documentales, que me preguntaste cómo cambió, cómo ha cambiado. Ha cambiado de muchas maneras y siento que post-estallido mucha gente está viendo más cine chileno y está viendo más documentales y en Hollywood también es una industria que está viendo más documentales porque estamos tratando de entender dónde estamos y para dónde estamos y para dónde vamos, y el cine chileno siempre se ha hecho cargo de esos temas, y si tú ves la filmografía documental de los últimos 10 años, como que podrías ver la respuesta a muchas temáticas desde la observación de muchos mundos, y creo que hoy Chile se está mirando y el mundo en general también se está mirando, y por eso hay más públicos para documental y por eso está cambiando también la visibilidad del género hoy. Por eso hay que seguir lo que decía el gran maestro Nemesio Antunes: ojo con el arte, ojo con el cine, ojo con el cine chileno. Maite, te quiero agradecer esta conversación, quiero agradecerte tus películas, que han sido muy importantes para muchos chilenos, lo digo personalmente, y creo que hay una enseñanza muy potente que tiene que ver con la mirada atenta, con el respeto, con la espera, tan importante en estos tiempos demasiado acelerados que hemos estado viviendo en los últimos años. Muchas gracias, Maite, y éxito. Estaremos siguiéndote ahí, acompañándote con toda la energía en esa premiación del Oscar. Gracias. Nosotros nos encontramos el próximo domingo nuevamente aquí, desde un Salón de Icare, en otra conversación tan interesante como esta, en persona. Muchas gracias por acompañarnos, incluso con el apagón que tuvimos entre medio. Hasta el próximo domingo.